Mitos y verdades sobre los musulmanes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En el día de hoy tenemos una serie de preguntas. Deja lo que estás haciendo cuando llega la hora de la oración. Sí, en realidad sí, o sea, cuando nosotros escuchamos el adán o cuando es la hora de la oración, pues dejamos lo que estamos haciendo pues para hacer la oración. Si las mujeres se tapan, ¿cómo deben vestir los hombres? Bueno, nosotras las mujeres pues nos cubrimos, usamos el velo y todo eso. Para los hombres lo ideal es que vistan con modestia, que se vistan con modestia, que no usen ropa así muy justa, que se le vean pues los músculos ni nada de eso, pues eso es para su esposa. También los pantalones que tampoco sean muy justos ni nada de eso, tiene que ser como este. Todos los musulmanes son árabes y blancos. Este mito es totalmente falso. En realidad, los árabes representan solamente el 15% de la población musulmana. Pero mucha gente acá en Occidente asocian a los árabes con los musulmanes y no tienen nada que ver. Es decir, ¿qué es lo que hace una persona árabe? Pues haber nacido en un país donde hablen árabe, por ejemplo, no sé, el Líbano, Egipto, Arabia Saudita, Siria, no sé, algún país donde hablen árabe, eso hace a la persona árabe, no la religión. Porque pueden haber árabes, cristianos o judíos o de cualquier otro tipo de religión. No todos los árabes son musulmanes. ¿Y qué es lo que hace a una persona musulmán? Pues practicar la religión. Es decir, pueden haber musulmanes en todas partes del mundo. Pueden haber musulmanes en España, en Argentina, en algún país de África, no sé, en Asia. Aquí en Colombia habemos musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que hace un musulmán? Practicar la religión, no ser árabe. Esa la muestra un botón. Pues ya ven, no soy árabe, soy colombiana y practico la religión. Los musulmanes que nacieron en algún país islámico son más religiosos que los musulmanes de Occidente. Es totalmente falso esta afirmación. De hecho, en el Islam no se dice que no es mejor el árabe sobre el no árabe, o el blanco sobre el negro, o el negro sobre el blanco, o el hombre sobre la mujer. Esto es totalmente falso. En el Islam todos somos iguales y nosotros somos juzgados es de acuerdo a nuestros actos. No tiene nada que ver el país donde hayamos nacido, o si nacimos siendo musulmán, o nacimos siendo cristianos y nos convertimos. Luego en la adultez eso no tiene nada que ver. De hecho, en algunos países islámicos, pues hay personas que obviamente no llevan bien la religión o realizan actos que no tienen nada que ver con la religión. Precisamente tenemos a personas que son terroristas y dicen ser musulmanes, que eso no tiene nada que ver con la religión, porque nuestra religión es una religión de paz. Entonces, dicho esto, haber nacido en un país islámico no hace mejor a la persona sobre los que nacimos acá en Colombia. Eso no tiene nada que ver porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones. No nos va a juzgar que porque yo nací en Italia o ella nació en Colombia o ella nació en Arabia o ella nació en Irán. Eso no tiene nada que ver sino los actos que hayan hecho esas personas. De hecho, eso era un pensamiento que tienen muchas personas y también muchísimos musulmanes. Y lo digo porque yo era una de las que pensaba así hace mucho tiempo, pero gracias a Dios me di cuenta de que no es así. Cuando uno conoce a personas, digamos, que han nacido en países islámicos, prácticamente siente como una decepción porque uno piensa como que, ok, esta persona como nació allá va a actuar de esta manera o es más creyente que yo y no, es totalmente falso. Te das cuenta que eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver el haber nacido en un país islámico. Ellos igualmente cometen pecados y pueden que cometan muchos más pecados que algunas personas acá. Lo que Dios nos va a juzgar es de acuerdo a nuestros actos, no de acuerdo a nuestro país. Así que haber nacido en un país islámico o ser árabe no los hace mejor ante las personas que no somos árabes o que hayamos nacido acá en Occidente. A los musulmanes les escogen su pareja, totalmente falso.
el hombre o la mujer musulmana tiene la autonomía o la libertad de escoger la pareja con el que él quiera casarse. Pero hay condiciones que ya son más culturales que obligación de la religión, digámoslo así. Hay culturas o familias que adoptan ciertos tipos de costumbres. Entonces, en esas costumbres están que los papás escogen la pareja de sus hijos, pero eso ya tiene que ver más que todo algo cultural. No es que el Islam exija de que los papás tienen que escoger nuestras parejas, no. Nosotros tenemos totalmente la autonomía de escoger con quién nos queremos casar. Obviamente, en el caso de las mujeres, debe ser un hombre musulmán. Otro de los mitos es de que si el Dios de los musulmanes se llama Allah o es Allah. No. Los musulmanes no tenemos no existe un Dios llamado Allah. Existen diferentes idiomas en la humanidad, que es el español, el inglés, el árabe, el francés, etcétera, el coreano, japonés, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con eso? En español, Dios se dice Dios. En árabe se dice Allah. En persa se dice Joda, etc. Es eso. Nosotros tendemos a decir Dios en árabe. Es como cuando se aprende un nuevo idioma, ya que nuestro libro sagrado está en árabe, adoptamos decir palabras en ese idioma, así como cuando adoptamos decir palabras cuando estamos aprendiendo el inglés, en vez de decir, oh Dios mío, decimos oh my God, ¿sí? Oh Allah, ¿me entienden? Es eso, que solamente decimos Allah en árabe, pero es el mismo Dios, hay un solo Dios, Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. No es que existe un Dios que se llame Allah, solamente que nosotros los musulmanes le decimos en árabe, nos gusta decirlo en árabe. Yo, por ejemplo, en vez de decir As-salamu alaykum, puedo decir que la paz de Dios sea contigo, que es en español. En vez de decir Inshallah, yo puedo decir si Dios quiere, si Dios lo permite. Eso es las cosas, solamente que lo decimos en el idioma árabe, en otro idioma, pero solamente existe un Dios, Dios todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, que nos creó a todos nosotros. Pregunta sobre si creemos en la Virgen María y en Jesús. Sí creemos en la Virgen María, una mujer virtuosa, de grandes conocimientos, una mujer escogida entre todas las mujeres de su época para mostrarle a la humanidad uno de tantos milagros que ha habido. Este maravilloso milagro es de que una mujer, sin haber estado con un hombre, siendo virgen, diera a luz y estuviera en embarazo de un ser, de un niño. Recuerden que Dios Todopoderoso todo lo puede hacer, y eso era lo que Él quería recordarnos, de que es solamente decir sea y es. Entonces, esa mujer virtuosa, creemos en la Virgen María, una mujer que no estuvo casada, que no tuvo otros hijos, solamente a nuestro gran profeta Jesús, que tuvo grandes dificultades, porque en su época, sin importar la religión, sin nada, la mujer que estuviera en embarazo sin estar casada era castigada. Y ella tuvo que huir, escaparse, cansada, agotada, en un gran recorrido que tuvo que caminar. Nos cuenta nuestro amado Padre, entre las historias de cuando uno era niño, de que la Virgen María se sentó debajo de un árbol, y mujeres virtuosas descendieron con ángeles a ayudarla a tener a este nuevo ser. Este nuevo ser que iba a ser, que es nuestro profeta Jesús, que la paz de Dios esté con él. Cuando llegó y se encontró con su pueblo, ocurrió el primer milagro, que fue el de que Jesús habló ante todos siendo un bebé de brazos. Aquí
digo que sí creemos en el profeta Jesús, que la paz de Dios esté con él, ese gran hombre que Dios envió a la humanidad entre tantos otros profetas para mostrarnos milagros, enseñarnos, darnos sus conocimientos para que cada día aprendamos doctrinas, normas para ser mejores personas. El profeta Jesús para nosotros no es ni Padre, Madre, Hijo, Espíritu Santo y todo eso combinado que es la Trinidad, no. Para nosotros el profeta Jesús no fue crucificado y para morir por los pecados de alguien, de la humanidad, no. Para nosotros el profeta Jesús no fue crucificado. Para nosotros el profeta Jesús está vivo y llegará un día que vendrá va a volver para llenar el mundo de justicia y equidad. En ese profeta Jesús creemos, en esa Virgen María. No creemos en un José que acompañaba a María en su travesía. No, para nosotros no hubo ningún José. Otro mito es, sí, todos los musulmanes hablamos árabes. Este mito está relacionado si todos los musulmanes somos árabes. Pues así como todos los musulmanes no son árabes, también todos los musulmanes no hablamos árabe. El Sagrado Corán se encuentra originalmente en idioma árabe. Por lo tanto, es importante aprender a fonetizar el árabe para realizar nuestras oraciones. ¿El hijab es obligatorio? Sí. El hijab es obligatorio para todas las mujeres musulmanas. El Islam nos da una variedad de razones de la obligatoriedad del hijab o el velo, en la que podemos reducir los acosos, la falta de respetos, los abusos hacia las mujeres. Sería muy bonito vivir en una utopía donde nadie tuviera mala conducta, ni hubieran personas que robaran. Pero, sin embargo, podemos conocer que esta no es nuestra realidad, no es nuestro mundo. Por lo tanto, tenemos precauciones de seguridad. Por ejemplo, existen cajas fuertes, le colocamos seguro a nuestras casas. Incluso hay personas que no exhiben sus bienes más valiosos en las calles. El Islam es muy práctico en su consejo a las mujeres, por lo tanto brinda orientación al mundo real y no a un mundo imaginario. El hijab es como una caja fuerte, donde las mujeres guardan algo demasiado valioso que es su belleza. Podemos preguntarnos, ¿el hijab evitará que nos hagan daño por acciones imprudentes de los demás? No, pero puede reducir ese riesgo. De la misma manera, el Islam nos enseña a nosotras las mujeres a tener nuestra propia seguridad en nuestras manos, en lugar de confiar en la seguridad de los hombres. Otro de los mitos es si los musulmanes somos terroristas. Los musulmanes no somos terroristas. ¿Por qué se asocia el Islam al fenómeno del terrorismo? ¿A qué se debe esta asociación de los grandes medios a los que imponen a veces a la opinión pública mundial? ¿Por qué? Se debe a intereses económicos, políticos y emóticos que hacen que estos medios muestren la imagen negativa del Islam. El Islam es una religión de paz. El significado de Islam es paz, indicando el grado de importancia de esta a los musulmanes. Por lo tanto, el Islam es una garantía de justicia, de amor y de paz. El Islam y el terrorismo son opuestos. En el Sagrado Corán se menciona en la ley 32, versículo 18. Dice, ¿acaso los creyentes y el corrupto serán equiparados? Ellos no son iguales. En este versículo podemos observar que Dios coloca a los transgresores, a los corruptos, opuestos al creyente. El terrorismo no está de la mano de la justicia, de las cosas justas, ni tampoco de los derechos de los seres humanos. Si un musulmán es terrorista, no es un musulmán aunque lo aclame.
El Islam prohíbe las agresiones. Dios Todopoderoso no ama las agresiones, no solamente con los seres humanos, sino con toda la naturaleza. El Islam está lejos del terrorismo. Los musulmanes pueden tener varias esposas. Dios Todopoderoso nos conoce también, que sabe que limitar al hombre con una sola esposa es un poco difícil. Obviamente no estoy generalizando, para algunos sí pueden tener una esposa. Entonces Dios Todopoderoso dice, ten 1, 2, 3 o 4 esposas de las que te gusten, pero tienes que ser justas con todas ellas, tratarlas de igual manera y con igualdad, con equidad, pero si temes ser injusto, ten una sola. Por algo lo dirás, si supierais que puede venir el hecho de ser injusto. Los hombres musulmanes son temerosos a Dios, por eso queda más que todo en teoría. Por lo general uno no va a encontrarse un musulmán con más de una esposa, tienen una. Hay casos que sí, tienen 2, pero díganme, yo conozco a católicos que aunque en su religión no es permitido tener una esposa o tener más de una esposa, aún así tienen una amiguita, una mocita, una amante, etcétera, etcétera. Dios Todopoderoso dijo, a mí no me gusta eso. Quiero que todas sean iguales, trátala con justicia, con igualdad. Que no sea una amiguita ahí, no. Ten una esposa, 2, 3, 4 esposas. ¿Me entiendes? Para que no pequéis. Es eso. Entonces, díganme ustedes, ¿qué opinan sobre eso? ¿Qué? Que si acepto que mi esposo tenga una segunda esposa. En este tema no estamos tratando eso. En otro video lo hablaremos con más detenimiento. Bueno, que estén muy bien. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta aquí llegó el final de nuestro video. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal y pues estén ahí pues pegaditos, atentos a todos los videos que estamos pues presentando, lo estamos haciendo con mucho amor para ustedes. Que la los bendiga. Hasta la próxima.